Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, Él cambia los... ¡Wow! Dios tiene ese poder que nadie tiene. ¿Quién puede cambiar los tiempos? Dice que solamente ¿quién? Tú puedes que estar en esa situación en que estás. Yo no sé en cuál estás. Tiempo de abundancia, tiempo de divorcio, tiempo de soledad. Tú puedes morirte en esa situación. ¿Quién es el único que puede cambiar los tiempos? Exacto. Él es el único que tiene ese poder. Y el título de la enseñanza de hoy es este: el reloj a vapor ¿de quién? Habla del reloj. Cuando estamos en tiempos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando estamos en tiempo de prueba, de presión, Dios a veces endurece corazones para probarnos. Y está duro el corazón de un familiar, de tu jefe. La circunstancia no está fácil. ¿Y cómo reaccionas? ¿Haces lo bueno o es la excusa para decir, ya no oro, no haces ni devocional? ¿Cómo reaccionamos nosotros, querido, en esos tiempos difíciles? ¿Cómo reaccionamos? Voy a mostrarte un video que me inspiró este título: el reloj a vapor de Dios. Ok, ¿ustedes observaron un reloj a qué? Como la enseñanza, mira, como el título, el reloj a vapor. Pero hablamos ahora de Dios. ¿Qué relación tiene esto? Les cuento que ese que están viendo es en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Pero el que lo inventó es un inglés. Ese no es el primer reloj a vapor. El primer reloj a vapor fue en el siglo XIX, en Inglaterra. Ahora hablo un poquito más del reloj a vapor. Ahora concentremos la atención en la Biblia. Daniel capítulo 2 versículo 1 dice: el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron. Ahora vamos al versículo 3. Este les dijo, el rey: tuve un sueño que me tiene ¿cómo? Preocupado. Aquí nos muestra la Biblia el primer principio que voy a tocar hoy. Hasta un rey pasa ¿qué? Bueno, primer concepto importante para tu mente y para la mía. Porque Satanás es especialista y el mundo es especialista para decirnos una mentira. ¿Cuál mentira? Si yo tuviera dinero, mis problemas se acaban. Si yo tuviera esta posición, si yo viviera en tal parte. Pero escucha, ¿quién estaba perturbado y quién estaba preocupado? ¿Un qué? Un rey, hablándolo materialmente, tiene su vida hecha. Hasta los reyes sufren. Que es una mentira de Satanás. Que cuando yo tenga dinero, mis problemas se arreglan. Cuando yo tenga esta casa, cuando yo tenga este nivel de vida, cuando me case con tal persona. Eso es mentira. La única forma en que tú eres feliz y yo soy feliz es cuando tenemos a Dios de nuestro lado y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la única forma, querido. ¿Sabes cómo se dice en hebreo preocupación? Nipal. Es un verbo hebreo. Nipal. Preocupado, angustiado y hasta desesperado. Así estaba el hombre que tenía dinero, el hombre que tenía posición, el hombre que tenía casa. Pero ese hombre le llegó su tiempo de preocupación. ¿Cuál será mi futuro? Hay gente que el dinero no los deja dormir. Cuanto más tiene, cuando uno no tiene nada, ¿de qué se preocupa? ¿De cuidar qué? Nada, no tiene nada. ¿Qué me van a quitar? ¿Qué voy a perder? No tengo nada. Pero el que tiene arranca una carrera loca por cuidar lo que tiene. ¿Y cómo protejo esto? ¿Y cómo tengo más? ¿Y cómo no me lo quitarán? ¿Y cómo? Arranca una carrera loca. Y así estaba este rey. Estaba muy ¿qué?
Nipal. ¿Dónde más aparece el verbo nipal? Me llamó la atención al estudiar. Ve al Génesis conmigo en el capítulo 41. En el versículo 7 dice: y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy... Otra vez se usa nipal. ¿Cómo se levantó el faraón? Les pregunto, ¿un faraón era una persona sin dinero? ¿Una persona desocupada? Tenía todo un ejército que lo cuidará. Su palabra era la ley. Si él mandaba, este vive, lo dejan vivo, este muere, lo mataban. Su palabra era la ley. Tenía todas las riquezas del mundo, los ejércitos que lo guardaban. Estamos leyendo de la época de oro de Egipto, donde Egipto fue una potencia mundial. Pero dice la Biblia que ese hombre tan poderoso le llegó su tiempo de estar, ¿qué? Sí, estaba preocupado, angustiadísimo, aunque era un rey, querido. Qué interesante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los hombres cuando están preocupados? Volvamos a Daniel en su capítulo 2. ¿Qué es una de las cosas que anhelamos cuando estamos preocupados? Dice: cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Ahora, quiero mostrarte, no solamente a los impíos les llega la preocupación, sino que también a los santos. ¿Qué había hecho malo Daniel para que quisieran matarlo? Les pregunto, los que leyeron conmigo hace 8 días el capítulo 1, Daniel era un hombre consagrado. Daniel fue un muchacho radical, aunque era secuestrado, aunque era sirviente. Sí, es verdad que sus padres pecaron, pero él no, él se había guardado recto. ¿Qué había hecho de malo Daniel para que lo quisieran asesinar? Nada. No solo los impíos y los reyes, también a veces los siervos de Dios nos llega la preocupación, y le llegó a Daniel. Ahora, el libro de Daniel, los que estuvieron el domingo anterior recuerdan, fue escrito en 2 lenguas. Primero hebreo, luego arameo y finalmente hebreo. Es un libro característico que ha llamado la atención de los estudiosos, de los biblistas. Primero empieza en hebreo, luego en arameo, que era una lengua fusionada con el caldeo y el hebreo, y finalmente termina con el hebreo. En este momento cambia el idioma y ahora usa una palabra. Aquí cuando dice comandante, versículo 14 dice el comandante. En la versión Reina Valera, los que tienen esa versión, dice ¿cómo? ¿El qué? Ahí lo puedes leer en tu Biblia, los que tienen la versión Reina Valera. Capitán, pero la palabra que usa ahí es en el hebreo, en el arameo, y la palabra es la siguiente: rab. Ahora, la palabra aramea rab se usaba para un carnicero o el asesino principal. ¿Qué se le levantó a Daniel? El rico se preocupa y por una tontada, pero la amenaza contra el siervo sí era tenaz. Contra el siervo de Dios se venía el asesino principal. Arioc era el asesino principal de la guardia del rey, tenaz. No solamente a los impíos, sino que también cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, el enemigo también trata de atacarte, querido. Pero hay cristianos que les viene la prueba: me voy de la iglesia. Gente que no ora, gente que no ama a Dios. Me hizo esto el líder, me voy, me retiro, dejo todo, no me ha servido de nada. ¿Cuánto de la Biblia leen? ¿Cuántos devocionales? ¿Te dijo eso el Señor? Ni siquiera van a la Biblia. Eso no es lo correcto. ¿Qué hacen los hombres cuando estamos bajo presión? Versículo 8. Pero el rey les contestó a los magos y a los astrólogos: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben. Por eso quieren ganar el reloj, querido. ¿Quieren ganar qué? Cuando estamos preocupados, entonces una de las cosas que queremos es tiempo para resolver la situación. Que los tiempos cambien. Qué curioso que lo mismo hace el siervo Daniel, el cristiano. Versículo 16.
Daniel fue a ver al rey y le pidió, qué interesante, ¿qué le pidió? Tiempo para poder interpretarle su sueño. Tanto los del mundo preocupados como el siervo de Dios anhelamos ¿qué? Wow, un nuevo tiempo, un mejor tiempo, algo de tiempo para resolverlo. Por eso la enseñanza de hoy, entre lo bueno y lo malo, se titula El reloj a vapor de Dios. El reloj de Dios. Un reloj con sagacidad. Versus, ¿qué era lo que pedía? Ahí lo tenemos. Los magos y astrólogos, ellos querían tiempo ¿para qué? Para tramar un engaño contra el rey. La gente del mundo espera un tiempo para a ver a quién soborno en la audiencia. A ver a quién le pido una trampa. Sagacidad. Pero el hombre de Dios quería tiempo ¿con quién? Lo vamos a leer, querido, avancemos. Versículo 10. En el versículo 10 dice: entonces los astrólogos le respondieron. ¿Qué le respondieron? No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Yo no les voy a contar el sueño, dijo el rey. Si ustedes tienen poder, si ustedes hablan con los dioses, primero me dicen qué soñé sin yo contárselos. La puso difícil. El reloj del mundo versus el reloj de lo bueno. Ellos pidieron un tiempo, pero para manipular al rey, desanimarlo de esa petición. Y ahora, ¿qué pidió el siervo de Dios? ¿Qué hizo en ese tiempo que estaba pidiendo? Vamos a leer. El versículo 10 dice: los astrólogos le respondieron, nadie hay en la tierra capaz de hacer lo que su majestad vive. Ahora miremos qué respondió Daniel, versículo 18. Al mismo tiempo les pidió Daniel que ¿qué hicieran? Imploraran la misericordia de Dios, del Dios del cielo, en cuanto a ese sueño misterioso, para que él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Para qué usa el mundo su tiempo? Para quejarse. Nadie es capaz, a uno nadie lo ayuda. ¿Dónde está el amor de los hermanos? Bueno, ¿tú eres mundano o qué? Porque un hombre de Dios, alguien que tiene a Cristo, que conoce la Biblia, ¿a qué se dedica? Lo que Daniel le dijo a sus amigos: ¿vamos a qué? Vamos a meternos en un ayuno. ¿Cuántos entran en ayuno en los problemas? Ah, bueno, al menos gracias al Señor. ¿Quién dijo que quejarse? ¿Quién dijo que culpar al pastor, a los hermanos, a la familia? Pero ¿es que no has leído la Biblia o qué? Maldito el hombre que confía. Tú eres un maldito, yo soy un maldito cuando empiezo a buscar en los hombres la ayuda. Yo me traigo una maldición encima cuando empiezo a culpar a la gente, estrangular a mi familia. Es por usted que no soy feliz. ¿Por qué no entras a la oración como Daniel? Él no ahorcó a nadie. Él entró a la oración. Lo bueno frente a lo del mundo, el reloj del mundo y el reloj de Dios. ¿Cuál vamos a elegir, querido? Increíble. ¿Qué otra cosa dijeron los del mundo? Sí, versículo 10. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa. ¿Qué dijeron? Es injusto. Ahora lee el versículo 23. ¿Cómo respondió Daniel? Versículo 23. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy. Increíble. ¿Cómo responde Daniel? Primero, me voy a la oración, me voy a ayunar. Pero segundo, dice: voy a darle una alabanza a mi Padre.
No me voy a quejar frente a mi padre. No voy a decir por qué me pasa esto, qué he hecho de malo. Simplemente voy a alabarlo en los problemas. Y ahí es cuando uno llora, ¿no? Porque es difícil darle alabanza a Dios. Es difícil creer cuando todo está en contra. Pero eso hace un hijo y una hija de Dios. Eso es lo que hacemos en la angustia. O sacamos el reloj del mundo para quejarnos, para culpar a la gente, o sacamos el reloj de Dios, que es oración y alabanza. ¿Qué voy a usar yo, querido? Tú quieres ver a Dios y te quejas, ¿dónde está Dios? Pero usando el reloj del mundo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Es como decir, yo no sé por qué lanzarme voy a un viaje, me llevan a un arrecife para poder bucear y ver los corales y ver los peces, y me pongo unos zapatos de plomo, de acero, y me lanzo al agua. ¿Por qué no floto? Ay, yo no sé por qué no floto. Así hay gente dice, fui a la iglesia, pero no sé por qué no veo un milagro. Está igual que un mundano. Viene a la iglesia, es un religioso, pero no ayuna, no ora, no cree las promesas, no alaba a Dios en las pruebas. Tiene los zapatos de plomo, querido. Quítate los zapatos ya. No uses más el reloj del mundo. Tenemos que decidirnos cuál reloj voy a usar en este tiempo, porque el único que cambia los tiempos es Dios. En tercer lugar, versículo 11, ¿cómo respondieron los astrólogos, los del mundo? Versículo 11, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelar. Bueno, ahí tenemos la tercera frase de los mundanos. Esto es Mira que si tú te consagras a Dios, mira que si te dedicas a la oración, todo va a cambiar. No, de esta ya nadie me salva. Mi esposo nunca va a cambiar. Mis hijos tampoco. Nací pobre, me moriré pobre. Mucho gusto, don mundano, don astrólogo. Así responden los del mundo, querido. Los que tenemos al Señor, creemos que, veamos lo que respondió Daniel. Versículo 20, qué asombroso. Versículo 20, y dijo Daniel: alabado, otra vez la alabanza, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y él. Yo no sé mañana qué situación estés. Si no abres tu boca y predicas, si no das buen testimonio, ¿cómo Dios te puede bendecir, mi querido? Pero Dios está agradado porque en esta iglesia estamos unos cuantos que no negamos a Cristo donde vamos. Que nuestra confianza está en Cristo y por eso vemos milagros asombrosos. Dale una alabanza a nuestro Señor. El reloj de lo bueno, un reloj con Dios, ayunar, ser devocional. Pero al otro lado dice el reloj del ¿qué? Del mundo, culpar a la gente, murmurar, chismosear, criticar. En el lado derecho, en el reloj del mundo, Dios no te puede ayudar. Solamente eligiendo el lado izquierdo, que es el camino estrecho, el camino largo, pero es el camino de Dios. ¿Cuál es? Entrar a ayunar y a orar. No a gritar en la casa, a pelear con la gente, abandonar la iglesia, ser chismoso y criticón, no más. El camino largo es del ayuno y la oración, es de creer la Biblia, de darle alabanza. Pero en ese camino es donde vemos milagros. Terminemos, versículo 21, Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: el Señor cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios le da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. El último principio, el reloj a vapor de Dios es, ¿quién es ese reloj? En el Nuevo Testamento Dios reveló que ese que va a cambiarlo todo es su Hijo, Jesús. Leámoslo. Mateo, este es el último pasaje de la Biblia que vamos a leer. Mateo capítulo 8, versículo 24 al 26. Léelo conmigo. Dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca,
pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente. Escucha esto tan bello. Dios a través de Daniel estaba dando una promesa, que el Señor cambia los tiempos, pero esa promesa se cumple en el Nuevo Testamento, en Cristo. El tiempo era de tormenta, se iban a ahogar, pero el Señor cambió ese tiempo y les dio tranquilidad. ¿Qué les dio? Del peligro los llevó a la seguridad, de la angustia a la paz, del problema a la solución, a un milagro. ¡Wow! ¿Quién cambia los tiempos? ¿Cómo se llama el reloj de Dios? Jesús. ¿A través de quién cambia Dios los tiempos? De Cristo nuestro Señor. Ese reloj que yo les enseñé, ahí tenemos la foto. Ese es el de Vancouver. Quiero que digas conmigo bien fuerte: yo quiero el reloj de Dios. Ese reloj no es el original. Este es fabricado por un canadiense llamado Raymond Sanders. Raymond Sanders fue el que construyó ese reloj, pero no es el original. Este reloj, como vieron en el video ahorita, tiene 4 cilindros. Los trenes a vapor, cuando iban andando, iban saliendo, silbaban. Entonces el reloj lo hicieron también con 4 silbatos, como vieron en el video. Cada hora, cuando se cumple cada hora, está diseñado el reloj para que dé esos sonidos del silbato. 4 silbatos da. Bellísimo. El reloj original, este fue hecho en 1977. El reloj original fue hecho en 1859, siglo XIX. El que lo construyó fue un inglés llamado John Inchau. John Inchau. Ahora, los dos constructores tenían el mismo propósito. Di conmigo: yo quiero el reloj de Dios. Los dos constructores tenían, tanto el canadiense como el inglés, el mismo propósito. El inglés era un ingeniero y era un negociante, y él construyó el reloj porque él tenía un negocio allá en Inglaterra. Era un bar, y él quería que la gente viniera a su bar, y pensó: ¿qué puedo diseñar para atraer a los clientes? Y entonces se ideó construir un reloj. Ese inglés, John Inchau, se construyó el reloj para atraer clientes. Y el de Canadá lo contrataron al señor Sanders. Los negociantes de esas calles de Vancouver lo contrataron para atraer clientes. Ellos pagaron para la construcción, y los dos, escúchame, para el tiempo del canadiense y del inglés ya habían relojes más avanzados. Habían relojes ya que funcionaban en la mano, la pulsera, eléctricos, electrónicos, cuarzo, no sé, diferentes tecnologías. Pero se fueron a lo antiguo. Se fueron a esa primera tecnología del vapor. Ahora, yo quiero darte un dato. Escúchame. Solo hay 6 en el mundo relojes a vapor. En Corea, en Inglaterra, en Canadá. Ahora no recuerdo bien las otras. Creo que es Alemania y en Estados Unidos. Solo hay 6 en el mundo. Escucha, hay mucha gente que tiene problemas. Todo mundo tiene angustias. Pero la gente recurre a las quejas, al chisme, a la grosería. Nosotros preferimos el reloj de Dios, al estilo de Daniel, a la antigua, como esos dos dijeron: pues hagamos uno, pero a la antigua. Y los relojes que se han construido a vapor le han ganado a los demás, en el sentido que más gente ha traído. Los turistas han traído, los negocios a su alrededor han prosperado.
Hay negocios de relojes de alta tecnología. Relojes hoy hay solares y de un montón de cosas, pero ninguno ha logrado lo de estos 6 relojes en el mundo: atraer tanto los clientes, ser tan novedoso y llamativo. Así, querido, quiero demostrarte por la palabra de Dios que hemos compartido, que nosotros los cristianos, así la gente del mundo use sus métodos, volvemos a lo antiguo como Daniel: ayuno, devocional, alabanza, servir a Dios, y Dios hará sus milagros. ¿Cuál reloj vas a elegir? Prefiero el reloj de... Pero es que a vapor, es que eso es más largo el proceso, es más demorado. Sí, ayunar es más demorado. Comprarse uno su Biblia y empezar a subrayar las palabras que Dios le dé y pedirle palabra a Dios, eso es más demorado. Pero ahí es donde vemos los milagros de nuestro Padre. Tú serás la diferencia en tu familia. Tú serás la diferencia en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque usamos lo antiguo, lo de Dios. Y la gente se asombrará y dirá: oye, esa iglesia, ¿cómo lograron tanto? Porque tenemos al Dios de Daniel. Tenemos el reloj de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que cambia nuestros tiempos.